Buenas noches. En nombre de la dirección del Centro 2, les damos la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo 2022. Esta es la anteúltima conferencia y finalizaremos el ciclo de este año el martes 6 de diciembre. Tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Damián López, docente de la casa desde hace muchos años, y la conferencia del día de la fecha lleva por título Actualizaciones sobre la psicosis, conjetura y tratamiento posible. Antes de darle la palabra a Damián, quiero presentarlo formalmente. Damián López es psicoanalista, supervisor y coordinador docente del dispositivo de investigación teórica y entrenamiento clínico del Centro 2, director de la licenciatura en psicología de la Universidad UCES, coordinador de práctica profesional supervisada en UCES Psicología, profesor asociado de las materias Psicoanálisis Escuela Francesa y Clínica Psicológica con Adultos 1 y 2 en UCES Psicología. Escribió en coautoría El sujeto en la estructura, los fundamentos clínicos del psicoanálisis y La época del psicoanálisis, lo contemporáneo y lo actual. Ambos libros editados por la editorial Letra Viva. Ahora sí, le damos la palabra a Damián López, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Ahora sí, saludo nuevamente. ¿Se escucha bien, verdad? Ok. Esta conferencia, y agradezco por supuesto a Patricia y al equipo de Centro 2 por la invitación en la organización ya desde el año pasado. Y esta conferencia que lleva por título Actualizaciones sobre la psicosis, conjetura y tratamiento posible, por una cuestión de calendario del organigrama del centro, quedó, diríamos, el martes hoy, este martes, es el martes inmediatamente posterior al seminario breve que acabé de dictar el martes pasado sobre locura y psicosis. Así que de alguna manera se arma ahí como una trama, diría, porque hay elementos que podrían estar dialogando entre sí. Si bien hoy, puntual y específicamente, voy a estar hablando de las psicosis. Bien. ¿Qué motivó? Voy a ir diciendo los ejes de trabajo. Veo si llego, menos hasta las 2 de la mañana, creo que voy a llegar. Bueno, un poquito menos, hasta la 1:30. No, tengo muy en cuenta eso. Vale el chiste porque tengo muy en cuenta algunas cuestiones que quiero decir y entonces por ahí algunas cuestiones quedan un poquito comprimidas y otras que para mí es insoslayable el pasaje por ahí. Muteo a alguien. Si pueden mutearse hasta el momento de intervenir, por supuesto pueden intervenir cuando lo deseen, pueden intervenir por el chat, que lo tengo abierto también, así que no hay ningún problema. Bien, ahí estoy. Les decía entonces, actualizaciones sobre la psicosis. Primero, ¿por qué el título, no? Porque digo, actualizaciones parece que es como una... tratar de abordar lo que es último, diríamos así, actualizar el tema de la psicosis, pero en realidad lo que me habita con este título es volver a pasar, diría así, por algunas condiciones de, ¿sí? Digo, volver a ese eje allí. ¿Por qué? Y diría, por lo que me acontece de la clínica, por lo que me acontece como analista, por lo que me acontece como supervisor. ¿Y qué es esto que me acontece? Por ahí escuchar cómo la psicosis presenta una lógica que es propia, pero que a la vez cuesta su asimilación, cuesta formalizar esa lógica que es propia de la psicosis
y que es una lógica distinta a la de las neurosis. ¿Sí? Digo, principalmente ese es uno de los ejes de por qué el motivo para mí lo que orienta esta conferencia. ¿Y cuál sería el eje? Por supuesto, teórica tiene que ver con esta y el sostenimiento en acto en la clínica. La forma en la que se teoriza tiene injerencia en la clínica, ¿sí? Digo, por eso lo menciono. Y a la vez, esto que decía antes de la lógica que es propia de la psicosis, el por qué, como yo digo, cuesta, ¿no? Digo, sumergirse en esa lógica, porque hay una inercia a pensar con una lógica, diríamos, ¿no? Con una lógica más universal. Y esa lógica es, lo voy diciendo a modo de introducción, es la lógica fálica, ¿sí? Podría mencionarlo así. Bien, entonces, uno de los ejes va a ser pensar cuál es la lógica propia de la psicosis, por allí voy a hacer un pasaje. Una vez establecido eso, a modo de, diríamos así, como de cierto acuerdo, ¿no? Digo, de cuál es esa lógica propia de la psicosis, vamos a pasar al tratamiento posible en la psicosis, ¿sí? Y acá voy a tener en cuenta tres modalidades. Digo modalidades, por ahí no me convence tanto llamarlo así, pero digo tres modalidades de la psicosis. Una sería la psicosis desencadenadas, ¿sí? La otra serían las psicosis no desencadenadas, y habría una tercera forma para pensar una tercera modalidad, que serían las psicosis ordinarias. ¿Sí? Y psicosis ordinaria forman parte del mismo lote, diferente a las psicosis desencadenadas. ¿Sí? No se trata, a mi juicio, de tomar partido de dónde ponerlas, cómo pensar dónde poner las psicosis ordinarias, si del lado independiente a las no desencadenadas o con la psicosis desencadenada, no importa, yo diría, en el lugar donde más nos incumbe, es decir, más nos va a hacer pensar, ¿no? Bueno, por ahora lo dejo establecido así, después voy a ir a ese eje. Si me permiten, a ver, un segundito. Ahí está. Voy a leer, no voy a leer citas hoy, simplemente una sola cita voy a leer del seminario 9 de la CAM, que va un poquito a cuento de lo que decía de por qué pensar y volver a pensar y volver a insistir con la lógica propia de la psicosis y pensar desde allí, por supuesto, qué coordenadas, el tratamiento posible, la transferencia que se puede instalar, el lugar del analista, a qué lugar es convocado, si es convocado a algún lugar en la psicosis, ¿no? Digo, pensar toda esa trama que tiene que ver con la clínica, ¿sí? Bien, a ver, traigo la siguiente cita. Un segundito. Vieron que esto no falla, ¿no? Cuando uno quiere leer, no es ahí, acá. Ya estoy, ¿eh? Dice, esto es una clase del seminario 9 de la identificación, posiblemente lo recuerden de alguna lectura o del trabajo mismo que se ha hecho hace un par de años en Centro 2, entre otras cosas, y Lacan después va haciendo sus intervenciones a propósito de la intervención de Piero Lanier. Dice, la tercera
propósito de su experiencia de los... Dice, no tengo necesidad de subrayar el efecto que esto puede producir. Y dice, ahí todavía lo que me parece inminente es justamente aquello por lo cual eso nos abre también esta estructura psicótica como siendo algo en lo que debemos sentirnos en nuestra casa, ¿sí? Subrayo eso, la psicosis como aquello en lo que debemos sentirnos en nuestra casa, para decir los analistas, ¿no? Dice, si no somos capaces de darnos cuenta de que hay un cierto grado no arcaico a poner en alguna parte del lado del nacimiento, sino estructural a nivel de los deseos, son, hablando con propiedad locos, si para nosotros el sujeto no incluye en su definición, en su articulación primera, la posibilidad de la estructura psicótica, no seremos nunca más que alienistas, ¿sí? Me pareció significativo, ¿no? Ahí donde dice la cabida que hay que darle a la psicosis, sí, si no le damos esa cabida desde un inicio como una posibilidad de estructura, entonces dice, no seremos más, dice respecto de los psicoanalistas, ¿no? No estaremos obrando más que como alienistas. ¿Cómo, qué apoyatura tomo en eso? La de suponer que los sujetos serían todos neuróticos hasta que demuestren lo contrario, ¿sí? Que sería un accidente aquel que no es neurótico, en lugar de pensar que son condiciones de estructura, todas, ¿no? Digo, en ese punto, entonces, no es lo mismo pensar un supuesto, ¿no? De un sujeto supuesto, que un sujeto sospechado. ¿Sí? Digo, suponerlo, digo, neurótico y sospecharlo por alguna desgracia, ¿no? Casi diríamos, me sale decir vergonzante, ¿no? Como el temor que puede ser que algún sujeto sea psicótico. Bien. Ahora, haciendo base en la enseñanza y la transmisión de Lacan, estructuralmente hablando, ¿qué serían las psicosis? ¿Sí? Ahí viene el pasaje insoslayable que podemos conocer, pero es inevitable, y diríamos que entendemos como psicosis aquella estructura cuyo efecto, se produce un efecto, una operación que es excluyente de otras, ahora lo aclaro, y esa operación que es excluyente de otras es la forclusión, ¿sí? ¿De qué otras operaciones es excluyente la forclusión? De la represión y por ende de la represión y de la desmentida, ¿sí? Hice un pasaje muy rápido. Naturalmente, ¿cuáles son las operaciones que comandan las tres estructuras que conocemos? La represión comanda las neurosis, la desmentida, la perversión, la forclusión, la psicosis. Pero le agrego algo. Le agrego que en el caso de la psicosis, esa operación es excluyente. ¿Qué quiere decir? Que opera la forclusión y no opera la represión, ¿sí? Ni la desmentida. La desmentida es un efecto que acontece porque hay inscripción y hay represión. Entonces puede haber desmentida. Esto como decir, en la perversión hay inscripción. ¿De qué hay inscripción? De lo que Lacan llama el significante nombre del Padre. En la neurosis también hay inscripción de ese significante nombre del Padre, y acá hago la siguiente aclaración, porque si enfaticé el hecho de la exclusión en la psicosis, es para justamente dejar ahí un carril abierto en relación a las neurosis, diciendo que en las neurosis podrá haber forclusión, no del significante nombre del Padre, puede haber forclusión en las neurosis, puede haber desmentida, ¿sí? Y por supuesto la represión es lo que comanda, ¿no? Digo, en las neurosis. Bien, subrayo a doble trazo entonces que en el caso de la psicosis, divisoria de aguas radical y primaria, que establece Lacan en el seminario 3, es que la forclusión opera por exclusión de cualquier otra operación, ¿sí? ¿De dónde viene el término forclusión? Es una traducción posible a el alemán Verwerfung,
como digo siempre en algún alemán bien pronunciado, queda mejor. Digo, ¿no? Pero de que es Verwerfung, y que se lo tradujo, es un término jurídico, decir forclusión o preclusión, que quiere decir que lo que no se inscribió ya no tiene chances de que se inscriba. ¿Sí? Lo que no se inscribió ya no ha lugar, ¿sí? Podría decirlo de esa manera. Bien. Para Lacan tiene esa forma de pensar en el seminario 3. Voy a hacer después una articulación también con otros seminarios, porque Lacan, digo seminario 3, perdónenme, algunas cosas las doy por supuesta. El seminario 3 es el que lleva por título Las psicosis, ¿sí? Y es donde Lacan trabaja muy extensamente y articuladamente el texto de las memorias de Paul Schreber, ¿sí? Que lo trabaja Freud también. Y es donde Lacan, perdón, trabaja muy extensamente cuestiones en torno a la psicosis, pero que es un seminario no solo en relación a la psicosis, sino a toda la operatoria. Es un seminario para trabajarlo en función de eso, para leer y articular toda la operatoria significante en la estructura subjetiva, no solo en relación a la psicosis. ¿Sí? Bien. Entonces, decía, en ese seminario entonces que trabaja y enfatiza el lugar de lo que él llama inscripción de un significante y todo el desarrollo que hace y que tiene un desarrollo más minucioso en el seminario 5, en 3 clases que denomina metáfora paterna, Edipo 1, Edipo 2, y ahí desarrolla en detalle los efectos de la inscripción del significante nombre del padre y obviamente los efectos de la no inscripción. Lo que nos interesa hoy es este efecto, el de la no inscripción, como dije antes, en esta divisoria de aguas que hace fuertemente Lacan, donde establece que mediante esa operación hay algo que se produce, que acontece o no acontece. ¿Sí? O acontece esa inscripción de ese significante con todo lo que habilita esa inscripción o no acontece. A ver, enfatizo con distinta sinonimia esta idea de marcar una divisoria de aguas fuerte. Lo que podríamos pensar, me encuentro diciendo y repitiendo, pensar, ¿no? De una lógica discontinuista, me refiero o hay neurosis o hay psicosis. ¿Sí? No hay pasajes de estructura, no hay, por ende, intervenciones similares, no hay intervenciones idénticas entre las estructuras por, como dije, constitución subjetiva es distinta, por ende, efectos de esas intervenciones buscan objetivos distintos, podríamos decir, y tienen consecuencias distintas. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir? Mi apoyo en la lógica de las neurosis para volver a la psicosis, que es lo que nos convoca. ¿Qué quiere decir cuando pensamos en la inscripción del significante nombre del padre? Retengamos esto. Quiere decir que a partir de ese momento la lógica fálica comanda al sujeto. ¿Sí? A partir de ese momento toda significación es fálica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si invitamos a un sujeto a asociar libremente, lo hacemos porque, diríamos, tan libre no es, porque depende o esa asociación libre queda traccionada por la significación fálica. Las formaciones del inconsciente quedan traccionadas también por la significación fálica. El acto fallido, el síntoma, sueños, lapsus, todo queda, hago el gesto como si fuera traccionado y ahora pienso, todo queda anudado, tensionado a partir de la lógica fálica. Si tienen alguna familiaridad con el grafo del deseo, sería raro que no lo nombre para quienes me conocen. Entonces diría, si tienen alguna familiaridad con el grafo del deseo, piensen que cuando Lacan habla en el desarrollo del grafo del deseo
del punto de capitón, ¿sí? Como ese punto de almohadillado típico de los tapiceros que lo usan en tapicería para coser los botones de los almohadones, por ejemplo, que soportan cierta tracción sin reventar. Entonces diríamos, pensemos la lógica fálica como la que tracciona de esa manera. Mantiene una costura tal que permite cierta dialectización. ¿Sí? Digo, pensemos un poquito esa, o autorícenme a usar un poquito esa alegoría, diría, ¿no? De ahí entonces diríamos, mencioné una serie de operaciones que tienen lugar a partir de la lógica fálica, entonces pensemos en la psicosis, la carencia de todo eso que mencioné, ¿sí? Leo, la carencia de lo que traccionaría o enlazaría la asociación libre, ¿sí? Desde ahí entonces podemos poner un signo de pregunta, ¿qué sentido tendría invitar a asociar a un sujeto psicótico? Aclaro que no se trata de que no pueda, ¿sí? Porque más bien diría, sería el mayor testimonio de lo que sería asociar libremente, justamente por esa ausencia, por esa carencia de esa atracción, ¿sí? Sino que pongo la pregunta en el punto de ¿para qué invitaríamos a asociar? ¿Cuál sería la lógica que estaríamos sosteniendo y para qué? Y digo, con esa invitación. Bien. Entonces, menciono una intervención típica en las neurosis, una intervención del analista por excelencia, digo típica y por excelencia, y que conocemos que es la interpretación, ¿no? Digo, la interpretación también tiene lugar porque el decir puede ser evocado, y eso también se soporta en lo que mencionaba antes, en esta inscripción del significante nombre del padre y de la lógica fálica. En las neurosis suponemos que por la inscripción de la represión, esa es la operación fundante, hay allí un sujeto que puede tomar la palabra, ¿sí? Hay un sujeto que no solo habita el lenguaje, sino que se puede apropiar de la palabra, puede tomar la palabra, ¿sí? Pensemos entonces que justamente esa es una dificultad en la psicosis. Perdón, me avisan que tengo muy mal audio. ¿Es así para todos? ¿No? No. Muy, no tiene bajo, Adriana. Si a lo mejor podés subir o tu volumen. No, no. O usar algún dispositivo. Yo acá lo tengo en el de mi audio. Mi micrófono está elevado. Bueno, perdonen, pero no estoy pudiendo hacer mucho. A ver si lo puedo subir de acá. Un segundito. No, bueno, sigo, perdonen, por ahí lo pueden, porque veo que muchos no tienen ese problema. Yo intenté subir ahora el micrófono mío. Por ahí hablo un poquito más fuerte y por ahí soluciono algo para algunos. Bien, ok. Con auriculares mejor, perfecto. Bien. Bueno, sigo entonces. Dejaba en este punto, decía, intervención, después vamos a ir a las intervenciones, pero para ir captando cierta lógica en lo que digo, una intervención por excelencia en las neurosis, entonces es la interpretación, y decía, ahí hay un sujeto que puede tomar la palabra, ¿sí? Digamos, en las neurosis. Justamente es lo que
una de las dificultades, diríamos, y uno de los efectos de esto que estoy mencionando, que estoy trayendo de Lacan, de la forclusión del significante nombre del Padre, es justamente un sujeto que no puede tomar la palabra, porque lo que no comanda allí es la representación, ¿sí? Un sujeto representado entre los significantes, ¿sí? Digo, retengamos eso, entonces diríamos, claro, entonces las intervenciones que podríamos pensar para las neurosis no tendrían cabida en la psicosis, o de hacerlas, diríamos, podrían tener otros efectos, no así los efectos propiciatorios ajustados a la estructura psicótica, ¿sí? Bien. ¿Qué acontece? ¿Qué produce la forclusión del significante nombre del Padre? Si pensamos que hay para todo sujeto, para todo hablante ser, hay un insoslayable encuentro con lo real. Estoy diciendo para todo hablante ser, hay un insoslayable encuentro con lo real. Y las estructuras serían cómo cada sujeto consigue hacer con ese insoslayable encuentro con lo real. Diría que en la psicosis, ese encuentro con lo real establece un punto de ruptura entre lo que podríamos pensar como verdad, podríamos poner por caso ahí, si quieren, lo real, provisoriamente, un punto de ruptura, de fractura, un punto de, diríamos, divorcio radical, ¿sí? Pienso dos líneas paralelas y digo un punto de ruptura entre lo que podríamos pensar verdad y lo que podríamos pensar como saber, ¿sí? Permanentemente hay un saber que está anudado a una verdad, ¿sí? Esto para todos, ¿eh? Las neurosis tiene un, diríamos, un productor permanente que permite anudar permanentemente el saber a la verdad, ¿sí? Y diríamos, ese es el efecto del atravesamiento y de la metáfora paterna y los efectos de esa inscripción de la metáfora paterna, que es la inscripción o la inauguración de la operación simbólica en la estructura, ¿sí? Bien. En la psicosis se produce una ruptura, ¿no? Digo, el saber deja de... No hay saber para esa verdad que se produjo allí, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos encontrar nosotros esto en la psicosis, y cómo lo podríamos encontrar trayendo términos que pueden ser de la psiquiatría? Lo podríamos encontrar, por ejemplo, con lo que la psiquiatría menciona como perplejidad, ¿sí? Lo que la psiquiatría menciona perplejidad, podríamos pensarlo como la ausencia de respuesta a lo que se le impone al sujeto, ¿sí? Quedarse perplejo sería no poder responder a eso que se le impone, ¿sí? Perdón, pensaba, ¿puedo Lorena. decir algo? Sí, sí, adelante. Lorena, no sé quién es. Lorena. Lorena Sarsósimo, sí, no estoy con la cámara porque si no se corta un poquito la transmisión. Adelante. No, pensaba esto que comentás de la neurosis como este anudamiento entre saber y verdad, y lo primero que se me vino así es que justamente falla, es que aparece la angustia, ¿verdad? En la psicosis, en la neurosis, En la perdón. neurosis, sí, sí, Exacto. sí. ¿No? Sí, O sea que cuando algo sucede con este anudamiento, aparece exactamente, la exactamente. angustia. Y me das pie a decir lo siguiente, agradezco tu intervención, Lorena.
Pensemos ese anudamiento entonces, ya que damos un elemento más, sumo, pensemos ese anudamiento entonces como pensemos ahí que mantiene por ahí ese productor de sentido, como ese molino productor de sentido, es el fantasma, ¿no? Que le puede brindar una articulación entre saber y verdad. Y tal cual como decía Lorena, bueno, cuando esa producción deja de funcionar, entonces hay el encuentro con la angustia como testimonio, diríamos, de un real que se le presenta al sujeto, ¿no? Como insoslayable encuentro con lo real. Entonces diríamos, perfectamente ahí podríamos hablar de la angustia en las neurosis. Pueden ir haciendo otra, como si fuera una escritura colectora, ¿no? Del lado de la psicosis, y diríamos, si en las neurosis tenemos, así como dije, perdón, tenemos significación fálica, tenemos angustia, tenemos fantasma, entonces en la psicosis, y uno va poniendo ahí, ¿no? ¿Qué recursos tiene? ¿No? Podríamos ir haciendo esa puntuación colectora, ¿no? Para ir recuperándolo luego. Perfecto. Aclaración. Lo de insoslayable encuentro con lo real, lo leí en una conferencia, ya me voy a acordar ahora, ya le voy a decir de quién, ¿no? En unas conferencias que piensa la dirección de la cura, ¿no? Digo, ahora les voy a decir quién es el psicoanalista, que no me lo acuerdo ahora, piensa la dirección de la cura como mantener al sujeto alejado la mayor cantidad de tiempo posible del insoslayable encuentro con lo real. ¿Sí? Lo voy diciendo ahora, pero digo, después, por supuesto, vamos a hablar ahora en breve, digo, ¿no? Un poquito más sobre eso, pero teniendo esa referencia ahí, prefiero dárselas ahora tempranamente, porque puede orientar esto, ¿no? Mantener al sujeto alejado en la mayor cantidad de tiempo que se pueda del insoslayable encuentro con lo real. ¿Sí? Esto sería cómo consigue el sujeto psicótico y cómo podemos intervenir en esa dirección, ¿sí? Para pensar el tratamiento posible, como dice Lacan, tratamiento posible en la psicosis. Ese podría ser un elemento que nos ayuda. ¿Sí? Bien. Hago un pequeño pasaje por dos lugares. Bueno, perdón, así como mencioné el lugar de la perplejidad, ¿no? Digo, como un elemento característico en la psicosis, en este encuentro con lo real, tiene un recurso la psicosis, ¿sí? Hay un recurso de la psicosis mucho antes de los psicoanalistas, mucho antes de los psiquiatras, ¿sí? Esto es como decir, antes de los psicoanalistas, antes de los psiquiatras, ¿la psicosis se trataba? Sí. ¿Quién la trataba? El psicótico. ¿De qué manera? Con la producción, ¿no? Con algún recurso de la estructura, y ese recurso, ¿cuál podía ser? Para aquel que pudiera, porque no es para todas las psicosis, la producción de un delirio. ¿Sí? Entonces digo, ¿a qué punto va el delirio en la psicosis? Entonces diría, el delirio va al punto de intentar dar sentido a eso que no tiene sentido. ¿Sí? Digo, lo podríamos pensar de esta manera. Por supuesto, acá abrimos un abanico, y el abanico que abrimos es que no todas las psicosis producen delirio, y a la vez agrego que no por eso se trata de que el tratamiento posible en la psicosis es el de cura. No se apunta en esa dirección. Ahora voy a decir con un par de elementos más, se entiende, ¿no? Como si alguien dice sentido en la psicosis, entonces ahí está el tratamiento posible, o ahí está la dirección de la cura, podríamos decir, ¿no? Y entonces aclaro, no va por ahí, ahora aclaro por qué, porque si bien el delirio es un recurso con el que puede contar, aún eso
no le soluciona la cuestión ni en el punto de la estabilización. ¿Sí? Digo, por ahora lo menciono de esta manera. Bien. Hago el pasaje por dos momentos, o dos instancias, o dos recursos que toma Lacan. ¿Sí? Uno de ellos es el esquema L, y otro de ellos es el esquema R y el esquema I. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? El esquema L, por ahí lo conocen, ¿sí? El esquema en el que relaciona al sujeto con el otro, y cómo el sujeto tiene una relación con el semejante, con el A minúscula, y el yo también tiene una relación con ese otro tesoro del significante. ¿Sí? Simplemente tomo ese recurso para señalar que esa dimensión, esa línea entre el sujeto y el otro como semejante, es un recurso con el que cuenta todo sujeto. ¿Sí? Siempre es la dimensión imaginaria entre semejante y el yo. ¿Sí? Digo, es un recurso que tiene todo hablante ser, particularmente, diríamos así, muy puesto de manifiesto en las neurosis. ¿Sí? En la psicosis se produce una disrupción, ¿no? Se produce un corte. El sujeto en la psicosis deja de encontrar, diríamos así, ese otro semejante. Por eso se le puede tornar un otro persecutorio. ¿Sí? Digamos, pierde esta relación con el otro semejante. ¿Sí? Esto como efecto de lo que decía antes de esa no inscripción que se realiza, que deja de regular, diríamos así, esa instancia imaginaria en relación al reconocimiento del semejante. Entonces se produce allí una elisión, una sustracción de este recurso, y en consecuencia, diríamos, el sujeto en la psicosis pierde, vieron que antes les hablé de como si fuera un divorcio, ¿no? Diríamos, pierde este recurso. ¿En qué estoy pensando cuando digo esto? Traigo un pequeño pasaje del seminario 3, cuando Piero Lanier también habla Helen Deutsch, no Piero Lanier, sino Helen Deutsch, habla de las personalidades como sí. ¿Sí? Digo, no sé si lo recuerdan, pero lo pueden buscar así, las personalidades como sí, de Helen Deutsch. Lacan lo toma en el seminario 3. Le interesa particularmente ese pasaje en el que nombra cómo hay sujetos que pueden estar, que habitan, ¿no? Que viven con una haciendo lazo, o por lo menos con esa creencia desde los otros. Andrea pregunta si tiene que ver con el cuarto anillo del Sintón. No me meto todavía por ahí, diría que no, pero después voy a dar una vueltita por el Sintón. ¿Sí? Helen Deutsch menciona estos sujetos que están siempre respondiendo a los requerimientos de la vida, ¿sí? Pero advierten que hay un momento en el que algo produce eclosión, ¿sí? Podríamos pensar esa eclosión como sinónimo de lo que podríamos llamar como desencadenamiento en la psicosis, término que utiliza Lacan, ¿no? Del desencadenamiento. ¿Y en qué momento se produce el desencadenamiento? En el momento en el que deja de tener este partener o este coequiper, digamos, al que acoplar su vida, porque la personalidades como sí.
Perdón, pero no sé qué había tocado y se me había borrado el Zoom. Entonces dice, habla de las personalidades como sí. Entonces dice ahí donde el sujeto tiene que responder a nombre propio, donde no hay otro en el que se pueda enlazar y responder a través del otro, ¿sí? De un ejemplo muy significativo, que es un sujeto, un joven, que tiene que responder frente al requerimiento sexual buscado por él, pero dice, ahí donde no puede ir otro en su lugar, tiene que ir él a nombre propio. Me parece un lindo ejemplo para pensar lo que mencionaba antes en relación a tomar la palabra. ¿Sí? Digo, tomar la palabra, pensémosla en un obrar a nombre propio, ¿no? Digo, pensémosla en un criterio más amplio, ¿sí? Digo, en ese punto, ¿sí? Donde no puede ir otro que lo haga por él, ¿sí? Digamos, no hay un como sí en ese punto. Entonces ahí señala Helen Deutsch, y lo toma Lacan, como un punto de bifurcación, un punto de ruptura, perdón, no de bifurcación, sino de ruptura. ¿Por qué? Porque no tiene, habrán escuchado hablar, ¿no? Digo, de no tener con qué responder frente a la demanda o los requerimientos del otro. En un terreno que no es poco, mencionado también, porque la sexualidad y muerte son dos formas en las que Lacan menciona lo real. Entonces, una forma de decir, frente al requerimiento de lo sexual, no tienen allí con qué responder, ¿sí? Entonces dice, esa estructura que hasta ese momento se venía sosteniendo, ¿sí? En ese momento la estructura estalla. ¿Sí? A partir de ahí se produce el abarrancamiento, se produce esta distorsión que decía antes, donde todo deja de funcionar. ¿Sí? El otro elemento, pensemos que era una solución imaginaria esa, ¿no? Digo, hay un otro con el que se acopla y funciona ahí, sumándose a este otro, ¿no? Digo, bueno, esto, por eso hablo de la elisión por la vía de lo imaginario. El otro elemento que tomo, entonces, ya lo dije antes, es pensar entonces la proclusión del significante nombre del padre, y diríamos, también allí se produce una elisión. En este caso, lo que se sustrae es un significante que es fundante en la estructura y no tiene inscripción, y todo lo que mencioné antes que se produce, ¿sí? Lacan, hago un pequeño pasito más, un párrafo más, en un texto de 1957 que se llama De una cuestión preliminar a todo tratable de la... ¿Qué diríamos? Es un texto de Lacan que podríamos decir canónico, ¿sí? Para trabajar la psicosis, ¿no? Podríamos mencionarlo así. Que hace un desarrollo muy amplio para pensar primero cuestiones de la estructuración neurótica. Presenta ahí un esquema, que es el esquema R, por supuesto no lo voy a desarrollar. En el dictec en el que estoy, estamos justamente haciendo una lectura de este texto. Ahí articula Lacan lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿sí? Y en el esquema R, que es el que le dedica a las neurosis, particularmente introduce ahí la dimensión de la realidad, y la realidad la establece como si fuera un solapamiento sobre lo imaginario, pero simplemente remarco ahí un elemento o dos elementos. Primero, que lo real es un la realidad es un solapamiento sobre lo imaginario, y menciona que esa realidad tiene un punto de sustracción, ¿sí? Y ese punto, esa sustracción que tiene es lo que él llama el objeto A, ¿sí? Hay una llamada a pie de página cuando va haciendo este recorrido, que se ve que amplía cuando edita los escritos, porque los edita en el 66 y este escrito del 57, que
se encargan la llamada a pie de página para que no queden dudas al respecto de que ahí cuando habla de la realidad justamente está hablando del fantasma, está hablando del sujeto en relación al significante y está hablando de lo que él menciona como extracción del objeto A, ¿no? Digo, todo esto es solidario, diríamos, justamente con la operación fundante que es la represión. Menciono esto porque cuando habla de la psicosis, un poquitito más adelante, hace un esquema que lo llama I, que es una transformación de ese esquema, del esquema R, y lo menciono esto porque uno diría, vamos a indagar, ¿no? Digo, se los dejo como una impronta para ir a leer ese escrito y decir, vamos a indagar ahí entonces qué estatuto tiene la realidad, ¿no? Para las psicosis. Y ahí no hace un solapamiento, ¿sí? Sobre lo imaginario, no hace ningún solapamiento. Más bien, lo que dice es que no se produce ningún corte, ¿sí? En el esquema I, sino que lo que va a decir que hay dos inscripciones que no se producen. Una es la del significante fálico y otra es la de la operación que menciona P, ¿no? Digo, que es la operación paterna. Vale decir que no hay corte, no hay interdicción. Interdictar es cortar, ¿no? Lo que señala es que no hay ahí interdicción y que el sujeto padece, diríamos así, los efectos, diríamos, de esa carencia, tanto de esa inscripción o de ese regulador, como puede ser el falo, y dice, el sujeto vive la realidad como un abismo, ¿sí? Y ese abismo aniquila al sujeto, ¿sí? Es muy significativo cómo hace, tanto en lo que va a llamar el significante fálico, o la función fálica, y el significante P o la función padre, que hace tres rayitas, ¿no? Como si irían hacia afuera, ¿no? Como si generaría movimientos expulsivos, diría. Un colega lo llama como si haría un movimiento centrífugo, ¿no? Digo, hacia afuera, y diríamos que justamente ese es el efecto de cómo padecen la realidad, por la vía, diría así, de lo que mencionaba antes como la perplejidad, ¿sí? Cada vez el sinsentido, por eso remarco y me detuve un poquitito en ese esquema, porque cada vez el sinsentido es mayor, porque no hay que lo limite, ¿sí? Esas funciones de las que carece podrán tener el recurso, como dije antes, en el mejor de los casos, del delirio, pero el delirio se aproxima asintóticamente un corte, ¿sí? Digo, lo menciono de esa manera. Entonces, podría decir, esas ideas, pensemos fenómenos alucinatorios, ideas impuestas, pensamientos impuestos, estoy trayendo algunos elementos de Schroeder, ¿no? Pensamientos impuestos, ideas impuestas, que el sujeto las padece como si fueran intrusiones, como si fueran imperativos, como si fueran mandatos, pero de los que tiene una radical ajenidad. No les puede adjudicar esas ideas al yo, ¿no? Digo, esta es la diferencia con las neurosis y el campo del superyo, que uno puede adjudicar esas ideas al yo. Acá no se adjudican al yo, por eso la vive con extrañeza y justamente son intrusivas, vejatorias, vienen de afuera, lo penetran, ¿sí? Digo, no puede sustraerse a esos, ¿cómo podríamos llamarlos? Significantes que vienen de afuera, ¿sí? Que no puede decirlos, que los padece como si fueran signos, ¿sí? Porque no operan como significantes dialectizables. Entonces, podríamos decir,
a esas ideas que se le imponen hay cada vez menos saber, cada vez más perplejidad, cada vez menos respuesta. Por eso decía antes que eso se expande, ¿sí? Por eso me agradó esa idea de pensar como un movimiento centrífugo, porque cada vez desmorona más, ¿no? Y eso es lo que uno puede ser testigo de esto en la psicosis, de cómo se va desmoronando cada vez más, ¿sí? Digo, cómo el sujeto queda cada vez más arrasado, ¿sí? Digo, por el crecimiento de estas ideas. Ven que estoy recuperando de estas ideas y podría poner también ahí el delirio, ¿no? Ven que como digo que el delirio trata de dar sentido, pero a la vez digo, también el delirio y el crecimiento del delirio cada vez desarma más la trama, ¿no? Digo, estoy mencionando eso también. Bien. Si está hasta acá, medio que me estoy apurando, perdónenme. Pues quiero dejar establecidos dos elementos más también e ir a algunas intervenciones o ir al lugar de la clínica también. Bien. ¿Cómo podríamos pensar, si hago un pequeño salto, digo, cómo podríamos pensar esta articulación entre, para introducir entonces lo que podemos pensar como prepsicosis o como psicosis ordinarias, ¿sí? Porque hasta ahora lo que mencioné, me voy a valer mucho de lo que mencioné hasta acá, son las psicosis desencadenadas, ¿sí? No mencioné el circuito de Clerembault, psiquiatra francés, y los fenómenos elementales y la articulación que hace, ¿no? Como fenómenos elementales primarios en la estructura en la psicosis, y cómo eso va tomando cada vez más forma hasta que se le empiece a dar algún sentido, por ejemplo, a través del delirio. Pero los fenómenos elementales son los primeros elementos que dan cuenta de la psicosis, ¿sí? Entonces diría, ¿cómo pensar la psicosis? Por un lado, las prepsicosis, vale decir, una psicosis antes del desencadenamiento, ¿sí? Ahí hay una articulación interesante, porque uno diría, bueno, a veces se piensa en la prepsicosis a posteriori del desencadenamiento, ¿sí? Se piensa que hubo prepsicosis como momento previo justamente a esta eclosión que decía y este estallido en la estructura, ¿sí? O sea, en algún momento se desencadena, entonces lo anterior es pre, ¿sí? Podríamos pensarlo así. A precup lo mencionamos como pre. Ahora, hay otro elemento, hay otro circuito también de psicosis, que son las psicosis ordinarias, que no sé cuánto pueden ubicar por ahí este término, que no es una categoría, que esto viene de la mano de el campo milleriano, fuertemente, que propone Miller en dos momentos de su transmisión. Propone este término, prepsicosis, yo lo mencionaría así, como un analizador clínico, ¿sí? ¿Por qué lo menciono así? Porque no toma las veces de concepto, ¿sí? Por lo menos esta es mi lectura, no toma las veces de concepto, ¿no? Sino de un observable. Y para tratar de pensar aquellas instancias de la clínica en donde pensamos que se trataría de una psicosis, pero no daríamos cuenta nunca, porque no acontece, nada del orden del desencadenamiento, ¿sí? Punto paradojal, ¿no? Porque diríamos, entonces, ¿en qué nos apoyamos para decir que es una psicosis? Y a la vez estamos diciendo que el desencadenamiento no se produce nunca, ¿sí? No podemos testimoniar del desencadenamiento en ningún momento, ¿sí? Interesante también para pensar. Y entonces, ¿cómo pensar de los fenómenos elementales? Para Lacan el delirio también forma parte de los fenómenos elementales. Entonces, ¿cómo pensar lo elemental, ¿no? Aquellos fenómenos que son primarios,
que son piedras fundacionales, podríamos decir, en la psicosis, en una categoría, diríamos, de psicosis, que a la vez decimos que no termina de acontecer, ¿no? No termina de acontecer aquello por lo que llamaríamos psicosis, ¿sí? ¿No? Digo, pero a mí me parece por demás interesante, porque a la vez esto permite trabajar diferentes instancias clínicas que, diríamos, tampoco cabe hacer diagnóstico o conjetura clínica por exclusión, ¿no? Y uno diría, bueno, como no puedo dar cuenta de que aconteció algo del orden del desencadenamiento en psicosis, entonces por descarte se tratará de neurosis, ¿no? Digo, no se hace el diagnóstico así, tiene patas cortas, ¿no? Diríamos, ayuda por un instante, pero no resuelve la dirección de la cura, porque de eso estamos hablando, ¿no? Digo, del tratamiento posible o la dirección de la cura. Bien, a la vez diría entonces, en función de esta lectura, ¿no? En función de esta lectura que voy haciendo, ¿de qué elementos podríamos apoyarnos para pensar en algo del orden de lo que podríamos decir psicosis ordinaria? ¿Sí? Puedo hacer otra pregunta también, ¿no? Digo, otra pregunta, con un punto y aparte. ¿Las psicosis ordinarias tendrán algo que ver con alguna cuestión de época? Dejo esa pregunta también, ¿no? Por ahí, podría tener que ver ahí cuando se habla del desfallecimiento, ¿no? De la función paterna, ¿no? Lo digo esto como diciendo, esta categoría es un observable de ahora, de hace un tiempo, porque en otro tiempo no había, o es que los avances y los desarrollos teóricos y clínicos permiten darle cabida a una serie de fenómenos y de subjetividades, podríamos decir, que por ahí antes el avance de la formalización no lo permitía. ¿Sí? Digo, también esa sería la otra pregunta. Bien. Se podrían pensar en este circuito entre prepsicosis, psicosis ordinaria, se podrían pensar distintos elementos que podrían dar indicios, como se lo suele considerar, de ciertos signos discretos que darían cuenta de fenómenos forclusivos, ¿sí? Ciertos observables clínicos que uno podría ahí ir arrimando cierta conjetura de si se tratarían de fenómenos o indicios forclusivos. Ciertas rarezas, diríamos, ciertas rarezas como podrían ser las ideas fijas no dialectizables, y uno podría decir ideas fijas, vieron, aclaré, ¿no? Ideas fijas no dialectizables, porque en las neurosis hay ideas fijas, ¿sí? Diríamos las neurosis obsesivas, hay ideas fijas, ¿no? Pero a la vez diría, bueno, en algún punto más menos, lo dialectizable acontece, ¿sí? Si no es exactamente en esas ideas, uno podría decir, no por eso está carente la dialectización o la representación en los significantes. En cambio, acá estoy pensando en ciertas ideas fijas, ¿no? Tal vez del orden que uno le queda la duda de si es de lo que se le impone al sujeto y el sujeto no se puede sustraer, ¿sí? Tranquilamente podríamos pensarlo en esa dirección. Ciertos efectos complejos a la hora de la historización, ¿sí? Me refiero a la historización no del lado de contar hechos de su historia, sino lo que en las neurosis podríamos llamar historización, que hay hechos para cada sujeto los suyos, que en torno de esos acontecimientos de la infancia, recuerdos infantiles, organizan, ¿sí? Organiza su historia, lo organizan historizándola para atrás y lo organizan en el punto de las consecuencias que eso ha tenido en un hacia adelante, podríamos decir, ¿no?
En cambio, por ahí en estos sujetos tenemos, o nos encontramos ahí, con hechos, diríamos, no ordenados, perdón, me vuelvo al punto del ordenador fálico, no ordenados fálicamente. Con esto me refiero otra forma de mencionar la historización de las neurosis infantiles, ¿sí? Podríamos pensar también en determinadas conductas del orden de lo bizarro, ¿sí? Y podríamos pensar también, por supuesto, todo lo que mencioné, no como en forma aislados unas y otras de estas presentaciones, por así mencionarlos, de estos observables, sino que podríamos pensar, como hacemos siempre, no hay un hecho único, ¿no? O un observable único por el que determinemos estructuras. Entonces, pensemos el entramado de estos distintos elementos que fui mencionando, ¿sí? José María Álvarez, no sé si lo conocen, español, psicoanalista, psiquiatra si no me equivoco, creo que sí. Habla de la locura normalizada. Yo lo leí en él, no sé si corresponde exactamente a él, pero lo cito a él porque la verdad que lo leí en él. Habla de una locura normalizada, ¿no? Como si fuera un andar se entrama con los otros, diríamos, transitando normalmente, ¿no? Digo, como con un supuesto de normalidad, ¿sí? Que nunca desentonan del todo, pero que conservan estas rarezas, ¿sí? Digo, me pareció significativo pensarlos de esa manera. Bien, con todo este panorama que fui mencionando, entonces ahora sí querría pensar, sí, pensar, ir mencionando algunas trazas que podríamos trabajar como tratamiento posible, por ejemplo, en la psicosis. Sostengo lo de tratamiento posible, aclaro, porque vieron, Lacan menciona, ¿no? De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, es un escrito de Lacan, y eso habla para la psicosis como tratamiento posible, y cuando habla de las neurosis habla de dirección de la cura, ¿sí? Yo muchas veces hablo de dirección de la cura en la psicosis, sabiendo que hago ahí como una licencia, ¿no? Como diciendo, en la medida que en la psicosis podamos hacer una lectura de la lógica para ese sujeto, ¿sí? De la lógica de la foroclusión y cómo ese sujeto padece esos efectos y a la vez propone ciertos recursos para hacer frente a la foroclusión, entonces diría, en la medida que alguien pueda leer esa lógica, es como un desafío, ¿no? En la clínica de la psicosis se trata de leer esta lógica propia para cada sujeto. Ahora digo por qué propia. Entonces digo, en la medida que uno pueda hacer una lectura de esa lógica propia, entonces tal vez pueda hacer intervenciones ajustadas para ese sujeto, ¿sí? Entonces digo, ¿por qué no llamarlo dirección de la cura? ¿Sí? Igualmente, insisto, no se trata de llamarlo de una manera o de otra, sino lo que a cada quien, como analistas, se nos abre un poco más el campo de las interrogaciones y de las posibles intervenciones en el caso por caso, ¿sí? Un elemento más. La lógica fálica en las neurosis instala un universal, ¿sí? El universal es lo que podría ser lazo social. Lo que podría ser que cada quien con la singularidad, si se quiere, del fantasma, habita un universal que es el de la lógica fálica, ¿sí? Lo podríamos mencionar de esa manera, ¿sí? Pero esto, ¿qué quiere decir? Que todos los neuróticos podrían compartir
¿sí? Esa otra significación, lo que puede traer la metáfora, lo que puede ser entender el chiste, lo que puede ser el doble sentido, por ejemplo, ¿sí? Por eso digo que arma lazos, mientras que la lógica de la psicosis, en el mejor de los casos, una lógica delirante, podría ser, ¿no? Bueno, y ahí ya ubican por dónde voy, ¿no? Digo, no arma lazo social, porque el delirio, en el mejor de los casos, le concierne solo a ese sujeto, ¿sí? Entonces, no arma lazo social, ¿sí? Bien, menciono esto entonces por lo que decía antes de la lógica de las neurosis como una lógica que establece el lazo, ¿sí? Mientras que en la psicosis no, con lo cual no hay un universal para la psicosis. Más aún hay soluciones absolutamente singulares, ¿sí? Digo, más aún entra el caso por caso. Pero para ir avanzando un poquito en lo que podríamos pensar, transferencia, porque la pregunta que ya no se hace es si hay transferencia en la psicosis, ¿sí? En otra época se hacía la pregunta, ¿no hay transferencia en la psicosis? ¿No? Era como la pregunta inicial. Y podía haber dos vertientes, no hay transferencia, hay transferencia. La pregunta digo que ya no se hace, que se puede hacer por supuesto, pero la respuesta es, ¿hay transferencia en la psicosis? Sí, hay transferencia en la psicosis. Lo que no quiere decir que sea igual a las neurosis y por supuesto tiene otro circuito totalmente distinto al lugar que es convocado, si es que es convocado, ¿no? Digo, ese partener de la transferencia, si me permiten decir, ¿no? Digo, pienso en las neurosis y digo, el analista es convocado a un determinado lugar que es el sujeto supuesto saber, ¿sí? Y diríamos, en la psicosis no, porque el fenómeno forclusivo no convoca al analista a ese lugar, ¿sí? Más bien, imagínense que padece, ¿no? Digo, antes hablé de esta escisión entre verdad y saber, entonces padece de lo que se le impone, entonces imagínense el lugar del saber, si alguien lo portaría para la psicosis, rápidamente quedaría localizado, ubicado en alguien que en lugar de propiciar ciertas intervenciones que podrían interdictar, ¿sí? Que podrían interdictar, lejos de eso, sería alguien que se presentaría, diríamos, sin castrar, ¿no? Si me permiten decirlo de esa manera, porque no lo introduje, entonces diría el analista en ese punto, entonces sería un otro que totaliza el saber y el goce. Es un costado y una vertiente sumamente compleja en la psicosis, ¿sí? Se volvería persecutorio, ¿no? Se volvería persecutorio, ¿no? Digo, hay una dimensión, a ver, avanzo por lo siguiente, en la siguiente dimensión. Se solía decir que el destino insoslayable del analista en la psicosis era dos, ¿no? O la transferencia, ¿no? Tenía dos destinos. O la transferencia se tornaba con modalidad erotómana o se transformaba con modalidad persecutoria, ¿sí? Se solía decir esto. No es que eso no sea cierto, pero hay que enfatizar que eso es una posibilidad, entre otras. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que quienes tengan experiencia por ahí en psicosis podrán ubicar que no siempre esto acontece así, que hay tratamientos en donde nunca la transferencia deviene ni erotómana ni persecutoria, ¿sí? ¿No? Entonces no es de destino insoslayable, ¿no? Digo, hay que cumplir determinadas condiciones para que esto sea así. Una de ellas podría ser, sí, si alguien se posiciona en ese lugar y encarna ese lugar, entonces sí,
la erotomanía, ¿no? Para lo que el sujeto psicótico sería aquello que completa la falta, solo él completaría la falta, Schreber, ser la mujer, ¿no? Como decía Schreber. Entonces diría, claro, ahí sí, ¿no? Digo, se transforma en una vertiente erotómana o persecutoria. Ahora, si aceptamos que esa es una posibilidad entre otras, esto quiere decir que entonces hay otras chances de hacer en la psicosis, ¿no? Hay otras chances de intervenir en la psicosis. Esas otras chances voy a mencionar algunas, que me parecen por ahí las más significativas. Esas otras podrían ser el analista que puede operar propiciando algún elemento tercero, ¿sí? Algún elemento tercero, algún elemento mediador, diríamos, entre común, elemento tercero, iba a decir entre, pero diría es mediador, es entre, pero también digo un elemento común entre el sujeto psicótico y el analista. Y que ese elemento, ese objeto, propicia una interlocución posible. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser un libro. Libros, objetos, digo, ¿no? Digo, no hay elementos que se propongan como tales, ¿sí? Digo, en ese punto. Si tienen alguna lectura del texto de Elida Fernández, Una cita con la psicosis, hay un caso que se llama el caso Jaime, y ahí hay toda una articulación que se establece con un objeto común a Elida Fernández y común a este paciente que llamó Jaime, y ese objeto es un encendedor que tiene toda una significación para Jaime y toda una significación en relación a su desencadenamiento, en relación al fuego, al control del fuego. En la medida que ese objeto permitía que analista y paciente hablaran de ese objeto, o ese objeto estuviera presente, o ese objeto mediara entre ellos, había ahí, diríamos así, chances de una charla, a propósito uso este término, ¿sí? Por el que se pudieran trabajar distintas cuestiones, tal vez complejas para Jaime. Por ejemplo, pensar un más allá, ¿no? Digo, al hospital, pensar una salida del hospital, pensar un trabajo que también lo resolvió en torno a los encendedores, ¿sí? Mencioné ahí entonces el lugar de la charla. Hay una dimensión que trabaja Lacan en el seminario 3, y es justamente la dimensión que viene por la vía de la amistad aristotélica, ¿sí? Dice, por la vía de la filia. Dice, aquel con el que el paciente, ¿no? Puede hablar de sus proyectos, ¿sí? Y se transforma en un interlocutor que no sanciona, ¿sí? Que no instala ideales, que no propone ideales, sino que es alguien que desde la dimensión amable, que no es poco, puede alojar la palabra, que también subrayo que no es poco, que puede alojar la palabra de ese sujeto, ¿sí? Pensemos que la dimensión de la filia, ¿sí? De la filia como este otro que es el amigo, como dije antes, ¿no? Pensémoslo, como mencioné antes, en relación al esquema L, y vieron que dije que el lugar del semejante era algo que quedaba también allí estallado, ¿sí? Pensemos que entonces instalar ese lugar, propiciar ese lugar, que por supuesto diría, hay que ponerle el cuerpo a eso, ¿no? ¿No? Digo, el analista tiene que ponerle el cuerpo para sostener ese lugar.
Digo, ¿no? Porque por ahí son de esas charlas que otros no podrían sostener a la hora de pensar otros para este sujeto, ¿no? Por eso mencioné la dimensión de un lugar vaciado, diríamos, de toda dimensión, en donde atribuiría algo del orden de el valor, ¿no? Digo, del valor del juicio valorativo, cuando digo eso. Diana pregunta si el analista en este caso sería un otro no semejante. No, más bien ahí podría ser un otro semejante. ¿Sí? Yo digo, está estallada la dimensión del semejante y esto puede por ahí instalar esta dimensión, ¿no? Un otro con el que le den ganas de ir a conversar. ¿Sí? Digo, pensemos esto, y a partir de ahí que se instala con la semblanza de una charla, ¿sí? Posibilidades de intervención tal vez en otra dimensión. Por ejemplo, y menciono otras dos dimensiones que tomo de Colette Soler. Una dimensión en donde puede funcionar como limitante, ¿sí? Que es la dimensión del no, poder escuchar por dónde acontece el no para ese sujeto y poder ensayar esa dimensión que es la del no o la del límite o limitante. ¿Limitante de qué? Limitante de goce. Y este goce es limitante del goce del otro. ¿Sí? Pensemos que la forclusión implica que el no se inscribe. No se inscribe como operación, no es que no puedan decir que no, ¿no? Digo, se entiende, sino que no se inscribe como operación. No hay, la interdicción es la dimensión del no en la estructura. Y sumo un último elemento, y es la del, menciona así Colette Soler, conferencia de hace años, que es la dimensión del significante ideal. ¿Sí? El significante ideal como aquello que escucha el analista, particularmente en el analizante, y lo propone a ese significante como como un significante en torno al cual puede organizar y construir algo para el analizante. Mencioné antes el ejemplo de Elida Fernández y el ejemplo del encendedor y Jaime que dice que él quería devenir en Jaime el de los kioscos. ¿Sí? Digamos, y efectivamente se hace un nombre con eso porque es el que provee, ¿no? Provee cargas para encendedores y vende cargas para encendedores en los kioscos. ¿Sí? Digo, me parece que ahí ese mínimo ejemplo permite por ahí anudar dos o tres ejes de intervenciones. ¿Sí? ¿Habría ahí algo de la metáfora? ¿Se podría hablar Ajá. ahí de algo de la metáfora? No, no, y está muy bien la pregunta. A ver, digo no, ¿viste? Digo no como si estaba esperando la pregunta. No, ¿por qué no? ¿Saben por qué no? Porque siempre doy el mismo ejemplo con esto. Tenía un paciente que proveía, yo tenía un paciente, ¿no? que era proveedor de kioscos. ¿Sí? Entonces, él tenía un montón de dichos. Entonces, si cometía fallidos, entonces me decía, entonces él tenía esta intervención. Decía, hoy Damián garpa el fallido, ¿eh? Hoy sale fallido, hoy se vende fallido en todos lados. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente ese paciente, ¿saben qué está vendiendo a esta altura? Bueno, hace rato, está vendiendo figuritas del Mundial. ¿No? Está vendiendo cornetas, está vendiendo camisetas para el Mundial. Y si Argentina queda afuera, no tiene nada que ver con el partido de hoy, pero si Argentina queda afuera la semana que viene, ya no vende más eso.
vende otra cosa, porque es lo que sale. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién había preguntado? Lorena, me parece. Sí. Lorena, ¿se entiende, no? Porque digo, ese es el efecto dialectizable de lo que permitiría la metáfora. En cambio, cuando digo este paciente, con el permiso de Elida Fernández, pero lo dejó escrito en el libro, entonces por eso lo tomo, entonces diría, en este paciente no sería una metáfora, porque es eso, solamente eso. Es cargas para encendedores, punto. ¿Sí? Porque en eso va su lógica, que cierra el circuito, diríamos, en su lógica, si se quiere, restitutiva, ¿no? Que le permite, diríamos, que eso cumple una función, pero no dialectizable, porque eso va más al modo del signo, es algo para alguien. ¿Sí? A ver, ¿qué diría? Se me ocurre, ¿no? Digo, esto se viene abajo si deja de haber en el mercado encendedores que necesiten carga. ¿Sí? No tiene más sentido, pierde el sentido. ¿Se entiende? El libro se llama Diagnosticar la psicosis, de Elida Fernández. Se consigue, porque es un libro que tiene muchísimas ediciones, pero es muy, muy interesante. Bien, me queda un único elemento, perdónenme que vieron, me extendí más, sabía que me iba a extender un poquito. Me queda un único elemento, porque no querría no mencionar, porque si mencioné Lacan Seminario 3, ¿no? Lacan siguió trabajando y mucho la temática de la psicosis, tiene el Seminario del Síntoma, RCI, Seminario 23, 24, ¿no? De donde trabaja la lógica de la psicosis, y uno diría, claro, ahí estamos con el Lacan de los nudos, ¿sí? Simplemente lo menciono para señalar, es mi lectura, digo mi lectura, esto lo aclaro. Nunca desdice Lacan de la inscripción y la forclusión del significante nombre del Padre, ¿no? Digo, nunca desdice eso, es más, con los nudos recupera justamente un cuarto nudo, no un cuarto anillo, mejor dicho, que es el nombre del Padre. Después los habla en plural, los nombres del Padre. Como diciendo que el nombre del Padre es el que mantiene unido, ¿sí?, los tres registros real, simbólico, imaginario. Y piensa la psicosis como una falla en el anudamiento, y piensa a partir de una falla en el anudamiento, quiere decir que esta lógica del anudamiento borromeo no se produce, diríamos, y entonces hay un anillo que quedaría suelto, ¿no? Podríamos pensarlo así. Entonces Lacan dice, la psicosis podría conseguir un recurso, y es lo que él llama suplencia, ¿sí? Una suplencia sería algo que funcione como un anillo en más que permita mantener anudado lo real, lo simbólico y lo imaginario. El ejemplo por excelencia que da ahí Lacan es el de Joyce, el del escritor, ¿sí?, que dice que Joyce consigue, mediante la escritura, hacer una suplencia. Diríamos, ¿una suplencia de qué manera? Él dice, una suplencia restituye el sentido a través del ego, ¿sí? ¿Por qué a través del ego? Porque Joyce es el escritor, ¿no? Joyce quería trascender como artista, como escritor, y remarco el es, ¿no? Él es la solución, el ego es, Joyce es él mismo, se propone allí como la solución, como esta suplencia, y se hace un nombre en público. Joyce quería ser artista. Para que se hable de él así lo decía, por los siguientes 300 años. Inventó una forma de escritura, reconocido como escritor, ¿no? Y de hecho se habla de él, y todavía se hacen grupos de estudio para tratar de entender a Joyce en su escritura. A mí me parece maravilloso sencillamente este pasaje. Si hay quienes estudian para tratar de entender a Joyce, es porque entonces la falta queda del lado nuestro.
no es poco, ¿no? Que haya hecho de un otro castrado a través de la escritura. ¿Sí? Y ese otro no lo atosiga, no lo atormenta, porque ese otro lo está tratando de descifrar a Joyce, ¿no? Podríamos pensar. Simplemente quería mencionar eso y por supuesto había un programa no me acuerdo qué programa, que programa infantil, de la infancia, que proponía ejercicios, ¿no? Y decía, chicos, no intenten esto en sus casas. Me daba mucha gracia, porque era, no intenten esto que es peligroso. Pero, ¿por qué digo esto? Sencillamente porque, bueno, no se trata con esto de entonces hacer escribir a todos los psicóticos, así todos los psicóticos hacen suplencia con la escritura y son todos Joyce. No. Esto es, como dije antes, sirve el ejemplo porque es el caso por caso. Y sirve estos ejemplos tan distintos, ¿no? Digo, lo que mencioné por ahí en este caso que se lo conoce como el caso Jaime, y Joyce también como otro caso, que sabemos que Joyce consiguió eso sin ningún analista, ¿sí? Digo, no fue eso efecto de un análisis, pero Lacan lo toma para leer y para dedicarle el seminario del síntoma, de ahí viene el término, ¿no? Para decir, el cuarto anillo es lo que Joyce consiguió con su escritura, mantiene estable su estructura a condición de que escriba, ¿no? Digo, esta es la condición para Joyce. Consigue aplacar el tormento a través de la escritura, podríamos decir, ¿no? Bien, bueno, me detengo acá abruptamente. Tenemos tiempo para algunas intervenciones si lo desean. Sí, Irina. Ahí está, estabas muteada. Ya. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo Yo, te va? bien, muchas gracias. A mí me queda duda de esta parte de lo fálico que comentabas en el neurótico y el psicótico. La diferencia, ¿no? Yo lo entiendo como en la psicosis no hay un corte, ¿no? No hay un corte, no hay falta, no se Ajá, bordea el agujero, ¿no? exacto, sí, exactamente. ¿Se puede decir así tan tajante? O sea, podemos hacer esa diferencia así de, ¿no? Así de tajante. Sí, se pueden hacer. Ajá. Sí, se puede, se puede. El punto es que tranquilamente, a ver, diría, el punto, ¿qué elementos te da a vos y a cada quien, como uno lo va pensando, qué elementos le da para ir avanzando, ¿no? En el caso por caso de la psicosis, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo les voy agradeciendo a quienes... Perdón que te interrumpa. Yo pensaba en el ejemplo, pero no sé si estoy en lo correcto, de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Pintaba, Ujú. pintaba, pintaba, girasoles, 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 ateo, 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 ateo. Pero realmente parecería no haber un signo como tal, ¿no? No Bueno, sé si voy por ahí. O sí, sea, sí, pero ahí voy con la pregunta de Luis también, ¿eh? A ver, pero pensemos en Van Gogh. Van Gogh, bueno, hace poco estuvo la muestra en la rural, ¿no? La muestra, no sé si la vieron, me sale decir la muestra interactiva, no sé si está bien mencionado, no me sale ahora el término. Y ahí había todo un ciclo al inicio, ¿no? Digo, toda una serie primero de narraciones, de escrituras. Y dicho por Van Gogh, estaba escrito la importancia que tuvo para él cuando en el lugar de internación, ¿no? Cuando lo internan, el director capta perfectamente el efecto que tendría la pintura para Van Gogh, que le destina una habitación para él y otra habitación como si fuera su atelier, ¿no?
como si él dijera que a través de la pintura consigue por ahí, como si fuera su recurso, ¿no? Podríamos mencionar, en el que tal vez Van Gogh, a través de la representación pictórica, ¿no? No deja de ser un recurso también. Sí, a ver, diría, no hay uno ni más elevado que otro, ¿no? En absoluto, sino que son, a ver, podríamos decir así, ¿por dónde obtendría cada quien de los pacientes, de los sujetos psicóticos, ese elemento que le permita, por un lado me sale decir, mediar, que le permite interdictar, ¿sí? Que le permita tramitar, tal vez que le permita dialectizar, ¿sí? Mínimamente, tal vez incipientemente. Creo que sin duda para Van Gogh la pintura obraba de esa manera, decía mucho para él. Volviendo al caso que te decía anteriormente, él decía, bueno, uno puede pensar de distinta manera lo que es bordear el agujero, como vos señalabas, Irina, y diría, sí, pero yo ahí pondría bordear el agujero siempre y cuando lo entendamos como abismal, ¿sí? No es la falta, ¿sí? Creo que ibas por ahí, ¿sí? Quiero leer un poquito, si me permiten. Dice Luis, en el caso Schreber, el delirio fue una solución elegante. Lo podemos leer en su libro autobiográfico como cómo logró su alta. Exactamente. Ustedes saben que Schreber terminó totalmente alienado, diríamos, casi diríamos incomparable el deterioro que tuvo posteriormente con esta salida. Y pensar una salida elegante, una solución elegante, estoy totalmente de acuerdo porque ahí hay algo, en una solución elegante es como señalar una solución muy ajustada a su caso, ¿sí? Y que va al lugar justamente de responder y todo el alegato, ¿no? Digo, el escrito que es todo el alegato, responder con ese escrito a justamente todo este fenómeno forclusivo. Sí, sí, claro que sí. El premio Nobel de Nash, sí. Bueno, no sé si ubican a John Nash, el premio Nobel. Hay una película que se hizo muy interesante y hay algo que es un testimonio de él, muy testimonial, cuando a él le van a noticiar que ganó el premio Nobel, que lo nominaron y que gana el premio Nobel. Él le pregunta al que va enviado por la academia, le pregunta si acaso ve a la niña sentada al lado de él, ¿no? Entonces le dice que no. Entonces le dice, bueno, entonces le comenta por qué. Porque Nash en su delirio había siempre una niña que era la hija de su amigo, que también formaba parte de su delirio. Entonces él había aprendido de su delirio, ¿no? Entonces él sabía que estaba metido en el delirio si había una niña ahí, ¿no? Digo, bueno, lo tomo simplemente, lo comento porque me pareció muy significativo. Él aprendió a hacer con su delirio, ¿sí? Digamos, sirve esto para pensar el delirio acotado, ¿sí? Digo, podríamos mencionar. Y si podría desarrollar algo más acerca de propiciar intervenciones que podrían interdictar. Sí, voy con esta pregunta y una mente brillante en la película. Gracias, Pablo, fenómeno. Voy con esta pregunta a ver si puedo sumar algo más. Y si no, a ver si me permiten, a ver. Les estoy dejando acá. Les dejo acá mi mail. Ahí está. Les dejo ahí mi mail por si tienen preguntas que excedan por ahí este espacio que compartimos y las quieren hacer, tranquilamente seguimos por esa vía.
Bueno, mencioné la función limitativa, Lara. Mencioné la función limitativa. La función limitativa es la que dije en relación al no, ¿sí? Y me parece que esa es una muy buena intervención. ¿Cómo hacer aparecer la función limitativa? Poniendo tal vez un límite para poder establecer un tratamiento, pero poniendo un límite que no sea partiendo desde el lugar del puro capricho de quien lo formula. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, pensemos en Centro 2, ¿sí? Vamos a pensar así. Tal vez ustedes se encuentran diciéndole a algún paciente que por ahí es condición para continuar el tratamiento que el paciente realice alguna interconsulta con psiquiatría o que realice alguna consulta médica o que garantice por ahí esa intervención y tal vez la interconsulta para despejar la toma de una medicación, ¿sí? Pensemos eso. Y tal vez lo formulan de manera tal en el que dicen que eso es necesario para el tratamiento en la institución, ¿sí? No sé si se dan cuenta el giro que hice ahí. No estoy diciendo que esto es algo que ustedes imponen, porque sí, porque se les ocurrió, a eso digo el puro capricho, ¿no? Yo te propongo que la condición es esta y si no, no te sigo atendiendo, sino que hay algo que está regulando y va más allá de quien lo está transmitiendo y es común a los dos. ¿Se entiende la formulación? ¿Sí? Lo que Lacan podría llamar en la metáfora paterna la intervención del tribunal superior, cuando la madre convoca al padre, cuando dice portate bien porque vas a ver cuando venga papá, qué sé yo, ¿no? O no, eso no, cuando dice le preguntamos cuando venga, no podemos, le tenemos que preguntar a tu padre cuando venga, o a quien sea, digo, ¿no? Digo, pongo ese ejemplo por sencillo. Entonces ven que es la invocación a un otro en el punto donde uno también dice que está limitado, que no puede hacer lo que uno quiere. Entonces se me ocurre por ahí esa intervención como función limitativa, que de alguna manera lo interesante es que le permite al sujeto decidir, que no es poco. El sujeto puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿sí? Y le permite decidir no hacerlo eventualmente, ¿no? Entonces, manejar ese costado, que no es lo que quiero decir, ese sendero, perdón, tener ese sendero de lo poco que pueda haber de elección de parte del sujeto, también me parece un muy interesante recupero de lo que puede ser algo del orden de la interdicción, porque en la manera o en la medida que el sujeto pueda tomar la palabra, que es justamente de lo que adolece, también eso es una forma de interdictar lo que es del orden del otro en el sentido de la totalización o del puro capricho, ¿sí? Perdón, una pregunta con respecto a esto Sí. que vos traes. Se me ocurría pensar, acá también se daría lo que se llama transversalizar la transferencia, porque vos estás colocando a la institución Centro 2 en un lugar, Sí. digamos, ¿no? En ese entre, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exactamente, sí. Bueno, ahí voy con tu pregunta, Miriam también, Miriam Singolani, que levantó la mano. Sí, exactamente, pensemos, a ver, me quedé con esta idea de tercerizar, sí, porque quería decir esto. Vieron que en el tratamiento de la psicosis difícilmente se pueda sola. ¿No? Digo, difícilmente se pueda sola, como analista, ¿no? Digo, que hay otros que podrá estar tal vez, pensemos, diversidad, podrá estar algo del orden de la psiquiatría,
podrá haber alguien más que puede ser hospital de día. ¿No? Digo, hay otros también, hay otros agentes, ¿no? Digo, y eso también me parece un recurso interesante. ¿Sí? Digo, porque en la medida que la transferencia, por supuesto, la dirección del tratamiento está a cargo de uno y ese uno es el analista. ¿Sí? Digo, si hay un analista ahí, ese analista es el que dirige el tratamiento, ¿no? Digo, esto así lo pienso. También como punto de discusión de lo que puede ser interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Etcétera, etcétera, pero yo digo, el analista es el eje del tratamiento. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que intervenías recién, de pensar que hay ahí estos otros actores también tercerizan, ¿no? Digo, en algún punto, y es de lo que uno se vale muchas veces. A veces es, incluso a veces es algún familiar, ¿no? Alguien a quien pueden escuchar significativamente y que no se suma, diríamos, que ese alguien consigue restarse con su modalidad de este otro por ahí no castrado, que inercialmente, diríamos así, empujan a la psicosis, ¿no? Digo, empujan, digo, como sacándola de la escena todo el tiempo, ¿no? Al sujeto. Miriam, pregunta, que tenés la mano levantada. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? No, yo quería, se me ocurrió cuando nombró las instituciones respecto del analista, que de pronto no impone al paciente, la sujeción a la norma del mismo analista, ¿no es cierto? Esto de cumplir horarios, de cumplir, también es para él. El yo tampoco puedo, también es mostrárselo al paciente como una forma de no imponerle, no como un ejemplo simple, que se me ocurrió cuando usted decía esto del centro Está 2, perfecto. también Sí, esto de sí, las sí. reglas de las instituciones. Está perfecto lo que mencionás también, porque diríamos, también si hay algo en relación a las normas y la ley, ¿no? De lo que estamos hablando como forcluido, ¿no? También ahí. Pensemos que el sostenimiento de ciertos parámetros, llamémoslo encuadre si se quiere, ¿no? Pero lo digo tibiamente para no caer en la rigidización del encuadre, pero digo la importancia de ciertos parámetros que hacen al encuadre, que hacen al sostenimiento, ¿no? Digo, de el día y el horario, por ejemplo, ¿no? Digo, que cumplen una función por excelencia más que con cualquier otro paciente. ¿No? Digo, pensemos que ese sostenimiento, el día y horario, dice mucho. Tenía un paciente que decía que se ponía mal con el psiquiatra. El paciente decía que hacía psicoanálisis con el psiquiatra, ¿no? No estaba en mí objetarle eso, pero mientras el paciente pensaba eso, funcionaba el lazo con el psiquiatra, ¿sí? Entonces en algún momento me decía, si el psiquiatra no será un hijo de puta, que era esto lo que él decía de mucha gente, que estuviera viviendo a costa de su enfermedad, ¿no? Me decía esto. Entonces yo le preguntaba por qué. Y no podía decir por qué. Él decía eso, ¿no? Digo, si no será por qué. Como de otros actores en su vida que decía que intervienen de tal manera que a él le hacen pagar los platos rotos. ¿Qué era que le hacían pagar los platos rotos? Tampoco se sabía, no podía decir qué. Pero doy los dos ejemplos acá. Entonces, del psiquiatra en algún momento me menciona que ya no lo atendía 50 minutos, sino 45. ¿Se dan cuenta? Esos 5 minutos transformaban al otro en alguien que vive a costa de su enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí llamar al psiquiatra en alguna de las charlas con el psiquiatra, que eran bastante frecuentes, le decía, ponete un cronómetro y menos de 50 minutos, no.
Digo, ¿no? Pero Es digo, enorme. bueno, no digo, introducilo, decí qué te aconteció, ¿no? Como, qué te aconteció que no estuviste atento a los 50 minutos, ¿no? Digo, porque él está diciendo que se trata de eso. En la misma dirección mencionaba, por ejemplo, este paciente controlaba fijamente un mueble y preguntaba si ese mueble se había roto. Yo iba a la casa de este paciente, preguntaba sistemáticamente si el mueble se rompía o no se rompía. Entonces, si controlaba o no controlaba, porque a veces tenía el impulso a controlar. Nunca le decía que no controle, ¿no? Siempre íbamos por otro lado, a ver si, para qué controlar, íbamos por otro lado y cada tanto desaparecía de la escena, venía muy incómodo, muy ansioso, señalando que había controlado y estaba todo lo que buscaba, que eran unos objetos, unos juegos que tenía, pero preguntaba si no se habría roto o desaparecido los objetos o roto el mueble con el control. Entonces después iba a controlar para ver si se rompió, para corroborar que no se había roto, pero tal vez se rompió cuando controló. Y así era, interminable podría ser, ¿no? Entonces, en algún momento le digo algo así como, bueno, pero el mueble no es de madera. Tenía una puerta de madera. Sí, me dice. Le digo, bueno, cualquier cosa, viene un carpintero y lo arregla. Digo, tan sencillo como eso, digo, tan sencillo y tan frente a lo que decía que no podía parar, ¿no? Entonces él me dice, bueno, ¿me pasás el nombre y el número del carpintero? Así lo voy llamando, ¿no? Entonces le digo, no lo podemos molestar, solamente lo llamamos cuando hay un mueble roto. Yo lo llamo. ¿Vos tenés el número? Sí. Gracias. Fenómeno. Entonces ahí me dice, por lo menos vos no me decís que el mueble está roto en mi cabeza. ¿Sí? Ahí es donde él me decía, un otro que le decía, no, está sano, está roto en tu cabeza, como le diría cualquier mortal, para aliviarlo, es ahí donde él decía, el otro interviene de tal manera y yo pago los platos rotos. ¿No? Digo, ¿qué le está diciendo? Es tu imaginación, y no se trata de eso. El fenómeno forclusivo no es represivo. No es tu creencia. Que el mueble se puede romper es del orden de la certeza. No es me creo que, es se rompe. ¿Sí? Bueno, creo que ahí sumé, hay un pedido de algún ejemplo de pacientes míos, pero ahí sumé un cachito con eso. Y eso sí que es enojar ese discurso que tanto nos angustia, ¿no? A los que somos o que suponemos ser neuróticos. Bueno, excelente, porque claro, diríamos, vuelvo a ese punto, escuchamos o se escucha, diríamos, traccionados con la lógica universal. Esa es la lógica que hay que desalojar para escuchar otra lógica. Y esa es la complejidad. ¿Sí? Bien, bueno. No llegué a las 2 de la mañana, pero anduve cerca. Perdónenme. Les aseguro que hice lo posible, pero me sé larguero y más con algunos temas. Bueno, si les parece, dejamos acá. Gracias. Yo les agradezco a ustedes, realmente, les agradezco enormemente, porque me encanta el tema y les agradezco las intervenciones. Y Muchas bueno, gracias. nos vemos a ustedes. Muchas gracias, excelente.